Muy buenas tardes. Es una inmensa alegría reencontrarnos en este espacio virtual para asistir desde hoy a las 4 conferencias del quinto ciclo de bioética que dimos a llamar Fragilidad y Sentido, la bioética ante situaciones límite. La fragilidad humana, visible en el dolor, en el diagnóstico difícil, la pérdida y el desconcierto frente a la identidad, interpela profundamente a la bioética. Este ciclo propone un espacio para reflexionar sobre esas encrucijadas existenciales donde la vida reclama cuidado, discernimiento y acompañamiento. Los invitamos a visitar nuestro blog ateneodecultura.blogspot.com. Allí podrán acceder a toda la información sobre las conferencias de este ciclo, así como a los videos de los ciclos anteriores. En el chat les recordaremos el link de nuestro blog. Agradecemos la inscripción de los más de 150 participantes de distintas ciudades del país y también del exterior. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria, profesional, a las familias y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del mundo, el trabajo y todas las actividades ordinarias, convirtiendo así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios, el servicio a los demás y la mejora de la sociedad. Esta quinta edición del ciclo de bioética nos convocan temáticas que consideramos de gran actualidad. A través de las voces de expertos en distintas áreas abordaremos temas tales como la fragilidad y esperanza, el rol de la comunicación en momentos críticos, disforia de género, niños y adolescentes, el vínculo conyugal ante el diagnóstico de un hijo, el duelo en voz baja, fragilidad, vínculos y sentido. Cada conferencia será una oportunidad de pensar juntos, con rigor y con compasión, cómo la bioética puede ofrecer claves para humanizar nuestras respuestas. Esta es la iniciativa a la cual desde el Ateneo de Cultura de Santa Fe queremos convocarlos a participar y por la cual agradecemos desde ya vuestra asistencia. La duración aproximada de la disertación de hoy es de 45 minutos y luego abrimos un espacio para responder a las preguntas que vayamos recibiendo a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Aprovechamos a agradecer a los auspiciantes que hacen posible estas jornadas y que nos acompañan desde hace tiempo en otras actividades similares por su gran compromiso con la sociedad. Capitel Constructora, Sociedad Anónima de la ciudad de Santa Fe, García Hermanos Agroindustrial de la localidad de Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe, para su marca Tregar, Carlitos, Zapatería de primer nivel en la ciudad de Santa Fe, Integrar Sociedad Anónima, Sociedad de Inversiones, Malmó, Panaderías de Calidad, recién horneado, Frigorífico Recreo, desde 1963, abasteciendo al mercado local e internacional. También agradecemos a 2 instituciones que adhieren a este ciclo. Fundación Jérôme Lejeune, Investigar, Cuidar, Defender, y a la Universidad Católica de Santa Fe. A todos y a cada uno de los mencionados, muchas gracias. Y los dejo en compañía de quienes moderarán las disertaciones de este ciclo. María Florencia Pietroni, quien es Contadora Pública Nacional, máster universitario en bioética por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España. Y de Ariel Trinadori, quien es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Santa Fe, licenciado en Ciencias para la Familia en la Universidad Austral. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada Fragilidad y Esperanza, el rol de la comunicación en momentos difíciles. Y para ello tenemos el honor de presentar a quienes nos acompañan hoy desde Córdoba. A María Fernanda Bustamante, quien es licenciada en Bioquímica, magíster en Bioética, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y voluntaria de la Fundación Jérôme Lejeune. Y a Luis María Caballero, quien es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones
y presidente de la Fundación Jérôme Lejeune Argentina. Los invitamos a leer el currículum vitae de ambos expositores en el sitio de Eventbrite, donde se han inscrito, ya que lo anunciamos en forma reducida para dejar tiempos a las exposiciones. Muchas gracias a todos. Les damos la bienvenida, Luis María y Fernanda. Fernanda, adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias por este espacio. Quiero agradecer sobre todo, bueno, a Ateneo de Cultura, a la Fundación Jérôme Lejeune y a Luis María por poder compartir este espacio con ustedes. Voy a comenzar a compartir pantalla para ir directamente a la presentación. Se ve bien la primera diapositiva, ¿verdad? Bien. Sí, perfecto. Ok. Gracias. Muy bien. El título de este momento, ¿sí? de este espacio, de esta conferencia que vamos a compartir con Luis María, se llama Fragilidad y Esperanza, el rol de la comunicación en momentos críticos. Y en este momento, bueno, cuando comencé a preparar esta presentación, sentía que tenía que detenerme en la palabra fragilidad, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es comenzar a definir, ¿sí? esa palabra y encontré esta imagen, ¿sí? Que se llama La humana fragilidad, está expuesta en un museo, y en esta imagen podemos ver a un niño en los brazos de su madre, de su mamá, pero con un ángel alado que representa la muerte, ¿sí? Y como firmando una fecha de vencimiento, ¿sí? Aparentemente, bueno, cada uno puede interpretar según, bueno, personalmente, ¿no? Esta imagen, pero sentía como detenerme ante, bueno, ¿qué es la fragilidad? Bueno, y está definida como algo quebradizo, algo que puede ser dañado o roto, susceptible de sufrir algún daño, y en este caso nos referimos a la persona, ¿sí? Eh, Sabemos que desde un concepto antropológico, la persona es definida como un ser biopsico, socioespiritual, bueno, en todas sus dimensiones, en la próxima lo voy a desarrollar, y como personas, como seres humanos, estamos expuestos a sufrir algún daño. Experimentamos, creo que diariamente, las limitaciones de la propia naturaleza, de lo que queremos hacer y no necesariamente nos sale como quisimos al final del día. Y también experimentamos y sabemos esto de la condición finita de nuestra naturaleza, donde, bueno, tenemos un tiempo en este mundo, ¿sí? Para desarrollarnos y para ser plenos. Por lo tanto, somos seres limitados y, bueno, experimentamos esa fragilidad diariamente. En cuanto a las dimensiones de la persona, toda la persona no puede explicarse por una sola dimensión, ¿no? Que es la dimensión física o biológica, ¿sí? Donde podemos decir que somos un organismo, bueno, por supuesto pluricelular, pero aún así en esa dimensión nuestro organismo ya está integrado en una unidad. Todas nuestras células, órganos y tejidos están comunicados por el sistema inmunoneuroendocrino, ¿sí? A través de hormonas y neurotransmisores, citoquinas que comunican todas nuestras células, y nuestro mismo organismo nos dice que necesita actuar de manera integrada, ¿sí? Como una unidad. Ahora, qué importante que es que esa unidad, desde el punto de vista biológico, también está integrada a las otras dimensiones, ¿no? A la psíquica, de la salud mental, a la dimensión social, en el vínculo sano con otros, a la dimensión emocional, en la gestión de las emociones y de la madurez afectiva necesaria para los vínculos sanos, y también la dimensión espiritual, ¿sí? En esto la dimensión espiritual no necesariamente es hablar de una religión específicamente, sino con la libertad de poder hacernos las preguntas hondas de la existencia, ¿sí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué propósito? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué me levanto hoy? ¿Qué misión o qué propósito tengo? ¿Sí?
Entonces siento que esta dimensión espiritual nos ayuda en esos aspectos, ¿sí? ¿Paso? ¿Se escucha bien? Bien. Se escucha Eh, bien, perfecto. ok, gracias. Avanzo Perdón, con el concepto. Florencia está desmuteada, por eso recién se escuchaba su voz. Ah, ahora sí, bien, gracias. Bien, no sabía si necesitaban algo. Avanzo con el concepto de vulnerabilidad, ¿sí? Porque muchas veces se habla de fragilidad y vulnerabilidad como sinónimos. Entonces dije, bueno, me voy a detener también a poder buscar, bueno, ¿qué es vulnerabilidad? ¿Sí? Para esto encontré como autora a Florencia Luna. Ella es una referente de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en el concepto de vulnerabilidad, ya que lo define de forma dinámica y contextual, es decir, de manera en circunstancias, ¿sí? O sea, una persona para ser definida vulnerable no necesariamente pertenece a un grupo determinado, ¿sí? Sino que ella habla de capas de vulnerabilidad, ¿sí? Y que es dinámico, o sea, una persona hoy puede estar en una condición de vulnerabilidad, pero no necesariamente mañana lo está o viceversa, ¿sí? Estas capas, ¿cuáles pueden ser? Puede ser el nacimiento con alguna patología discapacitante, una enfermedad rara o una enfermedad poco frecuente. Ya eso implica una condición, ya que necesita una intervención específica y un cuidado específico, ¿sí? De esa persona. Pueden nacer en un contexto familiar desfavorable, en una condición socioeconómica carenciada, con poco acceso a la salud y a la educación, o en algún lugar geográfico desfavorecido, por ejemplo, que no haya acceso al agua potable, ¿sí? Bueno, pensaba así en un lugar muy lejano, ¿no? Pero la Franja de Gaza es una condición geográfica muy vulnerable en este momento, ¿no? Entonces ella habla de capas de vulnerabilidad, sobre todo este concepto está asociado a la práctica de la salud y a la participación de personas, de voluntarios, en proyectos de investigación, ¿sí? Donde, por supuesto, en los comités de ética se intenta resguardar los derechos de estas personas como voluntarios de un proyecto y por supuesto, no avasallar y tener mucho cuidado con personas que pertenezcan y que posean alguna capa de vulnerabilidad a la hora de participar, ¿sí? Por lo tanto, bueno, ¿qué podemos decir entonces de estas dos palabras, ¿sí? Fragilidad y vulnerabilidad, ¿es lo mismo? Bueno, creo que como conclusión, a ver, no sé si puedo decir que voy a dar una conclusión, ¿no? Creo que lo dejo abierto, ¿sí? A cada uno de ustedes. Pero sí creo que puedo decir que sí, todos los seres humanos somos frágiles, ¿no? Experimentamos nuestra fragilidad y qué bien, qué bueno que nos hace bien, digamos, tomar conciencia de eso, ¿sí? Registrarnos en esas limitaciones para la autoaceptación, el autoconocimiento de la propia persona, pero no sé si podría decir, y esta es una excepción mía, ¿no? Si todos somos vulnerables, ¿sí? No sé si todos estamos necesariamente bajo alguna capa de vulnerabilidad, ¿sí? Creo que lo que nos ayuda a quitarnos estas capas de vulnerabilidad es la comunicación en el sentido de que nos posibilita mayor autonomía, ¿sí? La persona cuando gana o se empodera en autonomía, en capacidad de decisión libre y voluntaria, va quitando estas capas de vulnerabilidad. Y creo que la comunicación es clave en este sentido, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos éticos entonces en la comunicación que nos ayudan a fortalecer la autonomía de cada uno? Bueno, hay un proceso que ahora lo vamos a comentar, hay dos tipos de comunicaciones muy diferentes, también hay valores involucrados y la empatía juega un rol clave, ¿sí? En cuanto a la comunicación, hay dos tipos, ¿sí? Se habla de una comunicación de lanzamiento de bala, donde es como si yo tirara una carta,
¿no? Yo le doy al paciente, voy a hablar tanto desde el profesional de la salud como del paciente, ¿sí? Me voy a poner en ambos lados, pero desde el lado del profesional de la salud, es como si entregáramos una carta, ¿no? Yo le doy la receta, le digo lo que tiene que tomar, y listo, bueno, lo veo en 2 meses, ¿sí? Lo veo en 6 meses. En cambio, pues hay otro tipo de comunicación que está descrita como de repetición, de interacción, de entendimiento mutuo, que es donde va y vuelve, ¿sí? El platillo. Se habla de un modelo helicoidal, ¿sí? Yo vuelvo a preguntar, ¿sí? Tengo que asegurarme que el paciente me comprendió, ¿sí? Y que si se lleva mi papel escrito, entienda mi letra, por ejemplo, y sepa qué indicaciones le puse, ¿sí? Y saber sobre todo, bueno, si ese paciente no es analfabeto, ¿sí? Si va a poder leer lo que yo le escribí, ¿sí? Eh, y por supuesto asegurar un espacio de preguntas y de planificación mutua, ¿sí? Los profesionales, ¿podemos tener miedo a la hora de comunicar? Sí, porque no es grato, ¿no? A veces dar una noticia inesperada y que no nos imaginamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, está sobrevaluada la salud en este momento, puede haber una reacción inesperada de sus familiares que no sé cómo van a cómo lo van a tomar, ¿sí? Y personalmente, bueno, puedo tener miedo a ser culpado, a que el tratamiento que indique no funcione. Miedo a decir no sé también, ¿sí? Y lo puedo decir yo como docente, lo digo muchas veces, si tengo que averiguar, es un conocimiento nuevo que está en investigación, ¿sí? Miedo a expresar emociones, a veces se juega como una debilidad ahí y en realidad estamos siendo más humanos quizás, ¿no? Y por supuesto también, bueno, el miedo a la propia muerte, ¿no? Qué importante por ahí tener eh, desarrollado y lo más trabajado posible la propia muerte para poder acompañar a otro, ¿sí? En ese desenlace final. Para esto hay un protocolo para enseñar la comunicación de noticias eh, en varios pasos, ¿sí? Yo acá traje 2, pero son muy parecidos. En ambos es muy importante, bueno, que haya un entorno o un lugar adecuado para comunicar, ¿sí? No es lo mismo hacerlo en el pasillo de un hospital o de una guardia que en un lugar privado y cara a cara, ¿sí? En el caso de un diagnóstico prenatal, a ambos padres, no a uno solo, y poder percibir, bueno, qué necesita el paciente que yo le comunique, ¿sí? Capaz no necesita toda la información, ¿sí? O quiere saber solo esto nada más, para no invadir, ¿sí? En su intimidad y poder empatizar después qué acogida tiene lo que estoy comunicando y poder también realizar una estrategia con él, ¿no? Con ambas partes, ¿sí? Con la familia, bueno, vamos a hacer esto, ¿están de acuerdo? ¿Les parece bien? ¿Hay posibilidad? También tener en cuenta la gestión, ¿no? La gestión administrativa de las obras sociales, qué se puede cubrir, qué no, ¿sí? Eh, y vamos a pasar a los valores, ¿sí? ¿Qué valores hay comprometidos en ese vínculo entre un profesional de la salud y los pacientes y su familia? Bueno, primero la libertad, ¿sí? La libertad como capacidad de tomar las propias decisiones, solo que el riesgo en ese caso, bueno, es caer en un individualismo egoísta que no considere el derecho de los demás. Y necesitamos de la solidaridad para poder universalizar el valor de la libertad. Ahora, ¿qué posibilita la libertad en un paciente? El desarrollo de su autonomía, ¿sí? La igualdad en cuanto a igualdad de oportunidades sociales, económicas, de acceso a la salud en todos los aspectos. Y hay un concepto que trae Adela Cortina, acá como autora, que es la aparofobia. Ella dice que la parofobia es el rechazo al pobre, el menosprecio al pobre, al que nada tiene que ofrecer, ¿no? Al anciano, al débil. eh, y en ese caso, todo esto, bueno, profundiza la desigualdad. La solidaridad como valor moral en cuanto a, a la solidaridad de manera universal, para que podamos aplicarlo como valor moral.
también podemos hablar del respeto, ¿no? ¿Y qué es el respeto en una relación? No solo es tolerancia, ¿sí? Tolerar lo que escucho del otro, aunque no piense distinto, sino que puedo caer en el riesgo de la indiferencia, ¿no? Bueno, espero que termine, y en realidad el respeto activo es cuando también manifiesto interés, ¿sí? Por lo que el otro está diciendo. Y tiene que ver con el diálogo, ¿sí? En la ética discursiva nos dice que en realidad no solo es escuchar, sino también considerar que el otro puede tener algo para aportarme, ¿sí? Puede tener algo valioso para decirme. Por lo tanto, esa escucha tiene que ser activa, ¿sí? Lamentablemente, en este concepto de aparofobia que nos traía Adela Cortina, bueno, los débiles no están invitados a dialogar, ¿no? Los pobres, los enfermos, ¿sí? Los excluidos de alguna manera. En cuanto a la responsabilidad, como valor en una relación de comunicación, sí es mayor en el profesional de la salud frente al paciente, en el sentido que posee el conocimiento. eh, y además hay un dilema, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad, donde la pregunta es, bueno, ¿y cómo vivimos esta responsabilidad en la práctica médica, en el acto, ¿sí? En el acto, sí, tenemos registrado que es un acto moral, ¿no? Eh, Porque hay valores en juego, ¿sí? ¿Qué valores en juego? Hay una decisión, hay una política sanitaria que afecta la dignidad de otros, ¿sí? O la libertad de otros en poder decidir sobre una práctica de salud, sobre sí mismo, digamos, o sobre algún familiar. Por lo tanto, el dilema, bueno, acá Bauman es un sociólogo, falleció hace unos años. Él desarrolló la responsabilidad en el sentido que se preguntó, y bueno, en su libro dice que la proximidad física ha sido despojada de su aspecto moral, ¿sí? Me quedé eh, con esta frase porque, según él, el hecho de tener a alguien al lado no significa que a mí me interpele desde lo moral, ¿sí? Por lo tanto, a la hora de ejercer la práctica médica, la comunicación con otro, yo puedo hacerla de modo autorreferenciado, es decir, yo, bueno, atiendo a mis pacientes cada 7 minutos, cada 10 minutos, cumplo con el sistema, o puedo preguntarme, bueno, ¿a dónde va mi trabajo? ¿Sí? ¿Va al paciente? Bueno, ¿cómo sale ese paciente más allá del tiempo que me haya llevado a atenderlo? ¿Hay qué valores tengo en ese acto médico, ¿no? Eh, la empatía también forma parte de la comunicación. Aquí el riesgo en la práctica médica con pacientes o en la comunicación de noticias inesperadas es quedarnos pegados en la dimensión emocional de la empatía, eh, sobre todo caer en la fatiga emocional que se llama, ¿no? Cuando me adherí de tal manera a lo que el paciente sufre, que, bueno, es cuando el profesional de la salud cae en el burnout, ¿no? Lleva lo que el paciente le sucede en la consulta a su casa, al vínculo con su familia, ¿no? Porque no puede despegarse de lo que vive con el paciente. Por eso, qué importante que es establecer una comunicación más cognitiva que emocional, ¿sí? Comprendo lo que le sucede, reconozco su sufrimiento, pero tratando de establecer esa distancia sana para no caer en la fatiga emocional del profesional de la salud. Por lo tanto, esta empatía sí es una competencia social, nos ayuda a vincularnos con otros, a que el otro me registre y yo registrar al otro, a la otra persona, nos ayuda también a identificarnos en esa dignidad. Todos somos valiosos e iguales en dignidad, y también nos ayuda a desarrollar esta competencia comunicacional, que también es una competencia clínica, porque el paciente adhiere mejor al tratamiento, puede volver a la consulta, conoce por qué tiene que realizar esa práctica o tomar ese medicamento, ¿no? Por lo tanto, es una dimensión, una competencia que puede ser enseñada y aprendida.
Es más, en el día de hoy lo hacemos, bueno, esto sucede en muchas facultades, en muchas universidades. Yo les puedo contar mi experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Medicina. Ahora, ¿qué implica comunicar en discapacidad? Bueno, en discapacidad es importante que registre desde qué modelo estoy comunicando, ¿no? Si yo registro la discapacidad como algo negativo, como una desventaja, como una limitación, como algo que hay que colocar en una normalidad, capaz que estoy comunicando desde el modelo médico, ¿sí? Pero si hablo de la discapacidad, en el sentido que la sociedad tiene que adaptarse a esa persona, puede ser que esté hablando del modelo social, o el modelo de las capacidades, en el sentido de decir, bueno, sí, todos tenemos diferentes capacidades, hay una diversidad, hay que incluir a esta persona con discapacidad en la sociedad, pero me estoy quedando corto todavía en alcanzar más en dignidad y en derechos a esa persona. Por eso traje el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo desarrollado por Ana Argento, ahí tienen eh, la publicación para leerlo más profundamente. Ella dice que no necesariamente hablar de inclusión, ¿qué implica? Implica hablar de que está afuera y por lo tanto hay que incluirlo. Acá lo que nos trae es que en realidad está entre nosotros, ¿sí? Las personas con discapacidad no están afuera, están entre nosotros, están en nuestros colegios, están en nuestras familias, están en nuestra comunidad, están en nuestro barrio, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos reconocerlas legítimamente, ¿sí? En dignidad y en derechos. Para ir terminando, así le doy lugar a Luis María, me queda solamente comentar, bueno, qué implica formarnos en diagnóstico prenatal y cómo lo vive la familia también, ¿sí? Porque si yo conozco cuáles son las etapas en las que se va desarrollando y que la familia luego de la comunicación y en ese acompañamiento, ¿sí? No es solamente tirar el diagnóstico y nada más, sino que en realidad los padres van pasando por distintas etapas en esta noticia, puedo llegar a intervenir de manera más efectiva, ¿sí? Cuando se comunica una enfermedad, ¿sí? Alguna alteración durante el embarazo, bueno, lo primero que sucede es una etapa de shock, ¿sí? Es como si nos estrellara un avión y hay mucha confusión, ¿sí? Deseos de salir, de escapar. Y por lo tanto, en este caso, la intervención clínica tiene que ser muy breve, ¿sí? Muy breve, escueta, tener mucho cuidado y no apabullar con mucha información porque no me va a poder escuchar ni registrar porque se quedó con la noticia, con esa noticia que hasta deja una huella emocional importante, ¿sí? Es como un fogonazo, ¿no? Por lo tanto, es importante que pueda fortalecer lo positivo que implica, bueno, habernos enterado de este diagnóstico para poder prevenir y anticiparnos a lo que pueda suceder de manera efectiva, ¿sí? La negación es la siguiente, en el sentido de decir, bueno, acá la persona dice, no, esto no me está pasando a mí, no puede ser, bueno, poder respetar ese tiempo donde viva la negación esas son etapas normales, ¿no? Frente al duelo de una noticia que debe ir aceptando de a poco. También puede pasar por esta etapa de chantaje y peregrinación, se llama, en el sentido que, bueno, va a consultar a otros especialistas, a otros médicos, va a ir a internet, porque lo necesita para confirmar lo que al hijo le está pasando, ¿sí? En ese embarazo. Eh, También puede pasar por una etapa de tristeza, de ira, de angustia, va a haber mucho llanto, enojo, y acá esta etapa es clave porque necesito contener y acompañar y tener mucho cuidado con las palabras y no presionar sobre una determinada decisión en ese embarazo, ¿no? En el curso de ese embarazo. Porque ahí va a haber mucho enojo y también descarga contra el profesional de la salud que esté comunicando y puedes caer en el riesgo de enojarse con el hijo, ¿sí? Y en realidad es una circunstancia de enfermedad
Y si la persona en ese caso, bueno, toma la decisión de acudir al ILE o al IBE de manera legal, probablemente después, bueno, cargue con esa decisión, no solo con esa decisión, sino con la posdecisión, ¿no? Con el síndrome post-aborto que está descrito y se conoce, porque tomó la decisión en esa etapa, ¿no? Y no es la mejor etapa para tomar una decisión, porque sin querer se está enojando con el hijo y toma esa decisión desde ese lugar, ¿sí? No desde un lugar equilibrado, que es la siguiente, donde hay un cierto control ya de las emociones y ya valida sus sentimientos para poder tomar una decisión más acertada, con un mayor equilibrio, ¿no? Entonces, qué importante que es no registrar esto en los papás eh, que han recibido una noticia inesperada sobre el embarazo de su hijo, para que se conecten con el hijo, ¿sí? Y no con la enfermedad, ¿no? Por esto, bueno, ¿qué beneficios trae una comunicación efectiva? Muchas, ¿no? Muchos beneficios, porque primero que nada puede aceptar al hijo real, ¿no? Y no al hijo ideal que quizás se imaginó, eh, y puede aceptar a ese hijo antes que la enfermedad, ¿no? Poder tener una relación sana de identidad con ese hijo, ¿sí? El hijo no es la enfermedad, es el hijo. Y acá la comunicación es muy importante en cuanto a felicitar a esos padres, en el sentido de no darles el pésame, ¿no? Lamentablemente, a veces se comunica la enfermedad con un lo siento mucho, y los padres pueden experimentarlo como un pésame en lugar de felicitarlos por el hijo, ¿no? Y luego comunicar la enfermedad de ese hijo, ¿sí? Por lo tanto, van a estar más preparados para vincularse con ese hijo al momento del nacimiento, ¿sí? Tienen ese tiempo de preparación. Se puede también anticipar el momento de depresión materna que sucede después, ¿sí? Entonces esa mamá va a estar mejor preparada para ese momento. La familia va a poder adherir mucho mejor al tratamiento y a dejarse acompañar. Con toda la información que necesiten, ¿sí? Y con las asociaciones y grupos que hay sobre este tema, y van a poder tomar decisiones, bueno, mucho más asertivas y que bueno, dejen ese espacio de esperanza y de paz interior que necesitan para acompañar a ese hijo, ¿no? Bien, creo que con esto ya he finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, está Luis María también que va a hacer su presentación. Muy agradecidos por la tuya, qué importante esta cuestión de la comunicación. Ya estamos recibiendo muchas preguntas, así que vamos a abrirle el espacio a Luis y después empezamos con la parte de preguntas para usted. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, yo también agradezco, por supuesto, al Ateneo de Cultura, que nos ha invitado a compartir con ustedes el inicio de este ciclo, y agradezco también a quienes han hecho posible esto a través de sus auspicios o de sus adhesiones, porque creo que es muy importante que en los espacios de reflexión se compartan miradas diversas y que estén destinadas a un público muy amplio. Sé que entre los asistentes hay médicos, hay abogados, hay periodistas, hay papás, hay mamás, hay docentes, y por eso en un análisis como este, tan complejo, que tiene múltiples aristas, aunque tenemos que tener en cuenta lo normativo, lo médico, lo asistencial, el punto de vista de los caminos de inclusión, compartir con ustedes una mirada familiar en primera persona creo que también puede ayudar a enriquecer nuestro diálogo. Esa imagen que ven ustedes allí es la imagen de mi familia, que está formada por Cande y nuestros 5 hijitos, pero tiene también una persona más que se ve reflejada en ese espejo, que es mi papá, y con eso también he querido simbolizar, aunque la foto fue casual, por supuesto, pero siempre la agrego a esta imagen porque simboliza de alguna manera la importancia del entorno que rodea a una familia que recibe un diagnóstico o la comunicación de una discapacidad, como el síndrome de Down, o una enfermedad, o la necesidad de un tratamiento prolongado, etc.
Quizás convenga empezar contando un poquito la historia que nos cambió la vida a nosotros como familia. En el año 2014 viajamos junto a mi mujer, junto a Cande y junto a Luisma y Pipe, nuestros hijos mayores, que tenían 5 y 3 años, a España para comenzar con un proyecto académico. Muy poquitos días después de haber llegado a Pamplona, que es donde íbamos a vivir, en un análisis médico de rutina que era parte de los trámites del empadronamiento, de los trámites iniciales de una familia que se instala en una ciudad como esa, Cande tiene que hacer un control médico con una ecografía, íbamos con muy poquitas semanas de embarazo, esperando nuestro tercer hijo, con mucha ilusión, con mucho amor, y Cande recibe de manos del médico una comunicación muy dura, con muy poquita información. Le dijo, yo veo una grave malformación en la vejiga en este embarazo, veo daños muy profundos en uréteres y riñones, así que los voy a derivar a Barcelona para hacer una consulta en un centro médico que tienen al equipo de cirugía intrauterino más importante de Europa. Partimos sin mucha más información que esta hacia Barcelona, y el médico que nos recibió, después de haber visto la historia clínica y de hacer una ecografía adicional, nos comunicó lo siguiente: ustedes creen que llegará una niña y lo que van a hacer es un monstruo. Ustedes creen que están esperando una hija y lo que tienen en realidad es un feto no viable. La única solución es abortar. Lo real es que en ese momento uno entiende perfectamente lo que siente una madre que toma la decisión de abortar a su hijo. Cuando una persona recibe las comunicaciones del modo en que las recibimos nosotros, no puede menos que quedar perplejo, paralizado, tremendamente dolorido, aplastado por una montaña que hasta unos instantes antes no teníamos sobre nosotros. Lo real es que, gracias a Dios, mi mujer en ese momento tuvo la cabeza muy fría y muy lúcida de mirarlo al médico a los ojos y decirle, mire doctor, si mi hija tiene que morir, morirá después de que yo le dé todos los besos y todos los abrazos que le quepan. Y nos volvimos a Pamplona con mucho dolor, pero con el corazón muy tranquilo. De hecho, al llegar a Pamplona, recibimos un diagnóstico similar, pero unas conclusiones muy diferentes. En Pamplona nos dijeron, nosotros vemos lo mismo que ven ustedes, perdón, que veían los médicos en Barcelona, pero ustedes, ya vino Rochi, ya se les voy a mostrar. Hola. Ustedes han tomado la decisión correcta. Nosotros vemos esta misma situación que ven los médicos en Barcelona, pero mi trabajo, nos dijo la médica que nos atendió, es hacer todo lo que esté a mi alcance para sacar a esta niña adelante. Esa visión positiva sí, mi amor. Esa visión positiva y esperanzada, sin lugar a dudas, que calmó nuestras ansiedades, nos produjo una tranquilidad que habíamos perdido desde el momento de la comunicación en Barcelona y nos dio muchas fuerzas para seguir adelante. Lo que siguió a partir de ahí es muy misterioso, muy providencial, muy maravilloso, porque por supuesto los médicos hicieron todo lo que estaba a su alcance para que Rochi saliera adelante, pero con el correr de los meses la situación no cambiaba. Existía un profundo daño en los riñones y en los uréteres, y algo de tu pancita. Y además nos comunicaron que Rochi tenía síndrome de Down. Lo real es que los pronósticos no se cumplieron, porque Rochi al nacer vivió, Rochi al nacer pudo salir adelante, y nuestra experiencia personal es una experiencia llena de luz, llena de cosas valiosas y de cosas lindas que nos permiten mirar no solo nuestro pasado, nuestros recuerdos con memoria agradecida, sino nuestro presente con mucha alegría y nuestro futuro con una enorme esperanza. En esta realidad que nosotros nos tocó transitar, tiene mucho que ver la figura del profesor Jérôme Lejeune, que fue quien descubre, hacia finales de la década del 50,
la causa genética del síndrome de Down. Él descubre este tercer cromosoma en el par 21 de cromosomas que producía o que explicaba a nivel genético lo que él veía todos los días en su consultorio. El profesor Lejeune, que no solamente era un científico muy profundo, y como les digo, es el descubridor de esta trisomía, la trisomía 21, que es el síndrome de Down, sino que además fue un médico con una experiencia amplísima en su consultorio. A lo largo de su carrera atendió a más de 5.000 pacientes. Y hay un testimonio unánime, uno lo puede ver en las biografías que se han escrito sobre Jérôme Lejeune, que tanto sus colegas médicos, como los miembros de su equipo, como el personal del hospital donde trabajaba, como los familiares de los pacientes y sus mismos pacientes, destacan no solo su calidad científica, su profesionalismo como médico, su profesionalidad, sino también su enorme calidad, sencillez, humildad, la capacidad de mirar a los ojos a sus pacientes, de comunicar las noticias, novedades que pudiera tener que transmitir de una manera positiva y llena de esperanza. Y eso hacía que en una época en la que diversidad e inclusión no eran conceptos muy difundidos y en una época en la que las familias solían recibir el diagnóstico de una discapacidad con mucha angustia, dolor e incluso vergüenza por haber traído al mundo a algo que no se adaptaba a los cánones de normalidad generalmente aceptados, cuando llegaba una familia con estas sensaciones, estos dolores, estas preocupaciones, luego de la consulta con el profesor Jérôme Lejeune, salían en paz, queriendo más a sus hijos, con una mirada que sin lugar a dudas los llevaría a tomar decisiones más acertadas en el acompañamiento de su familiar con una discapacidad. El profesor Jérôme Lejeune decía que la calidad de una civilización se mide por el respeto que profesa al más frágil de sus miembros. Fragilidad, que es lo que estamos tratando esta noche y en este ciclo. Y esta frase simple, pero tremendamente profunda, ha guiado nuestra misión y nuestro camino cotidiano, no solo como papás de Rochi, sino también como papás de los 4 hermanos. La mirada del profesor Jérôme Lejeune ha traído aparejado cambios tan profundos que uno puede verlos de manera muy clara en las estadísticas. Hoy sabemos que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino una anomalía genética, pero también sabemos que suele traer aparejada una mayor predisposición a contraer algunas enfermedades. A principios del siglo XX, una persona con síndrome de Down al nacer tenía una expectativa de vida de entre 12 y 15 años. Y la expectativa de vida al nacer de una persona con síndrome de Down en la actualidad es superior a los 60 años. Y de manera evidente también podemos decir que viven esos años de manera mucho más plena, mucho más integrada al medio que los rodea, mucho más felices, y eso es en gran medida gracias a este impulso inicial del profesor Jérôme Lejeune. El enfoque suyo estaba dado en la dignidad de cada ser humano y la ciencia puesta al servicio del paciente. Todos sabemos que el siglo XX ha sido un siglo de enormes avances tecnológicos y científicos, y nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tantos conocimientos tan profundos y tan valiosos sobre nuestra salud, sobre cómo estamos compuestos, cómo funcionamos, por decir de alguna manera, y por lo tanto, tanto los tratamientos médicos como las herramientas tecnológicas permiten un conocimiento muy profundo de nuestro funcionamiento como seres humanos. Pero como contrapartida, también tenemos que reconocer que había una pérdida paulatina de conciencia de que el ser humano es una unidad de cuerpo, de mente y de espíritu, y no meramente un cúmulo de órganos y funciones. Y si entendemos al ser humano como una unidad de cuerpo, mente y espíritu, el médico, el profesional que nos acompaña, que trata al paciente, va a tener una mirada distinta también al momento de comunicar que si solamente es un mecánico que tiene que reparar algo que en un momento determinado no está funcionando del mejor modo posible. Nuestra vida con Rochi ha transitado momentos muy complejos, algunas preocupaciones muy profundas, pero es un camino lleno de amor, un camino con muchísima luz, que ha tenido también, sobre todo,
momentos de alegría y de aprendizaje, para nosotros como papás, para nuestros hijos como hijos, pero creo que también al contexto que nos rodea, nuestros colegios, nuestras familias grandes, la sociedad en la que estamos inmersos. Y ese trabajo es el que procuramos hacer en la Fundación Jerome Lejeune. Con Cande solemos decir que Rochi ha nacido en el mejor momento de la historia de la humanidad para vivir con una discapacidad. ¿Por qué? Porque estos avances médicos y tecnológicos de los que hablábamos recién, sin lugar a dudas que mejoran la calidad de vida, pero también porque a nivel social hemos aprendido mucho. Aunque queda un trayecto por recorrer, un camino por transitar, claramente la conciencia de la sociedad y la lucha de tantas personas, instituciones, organismos y también de los gobiernos por la inclusión son muy valiosas, y eso nos permite mirar el futuro de Rochi en particular, de nuestra familia y de la sociedad, con mucha alegría, con mucha esperanza. Nuestros hijos, y lo vemos en sus colegios, incorporan de manera muy natural la presencia de una persona con discapacidad, que viene a completar a la sociedad, y por eso tiene tanta importancia, tanto sentido, hablamos de fragilidad y sentido, todas estas cosas que nos decía Fernanda recién. El modo en que miremos la discapacidad va a cambiar también el modo de vivir nuestra vida, de compartir nuestra vida, de comunicar lo que tengamos que comunicar, etc. Estos avances de los que hablaba, tanto tecnológicos como científicos, como a nivel social, no nos pueden llevar a desconocer que siguen existiendo desafíos normativos, problemas burocráticos que a todas las familias nos inquietan, y por eso es importante que médicos, abogados, docentes, papás, mamás, etcétera, puedan escuchar todas estas cosas para ayudarnos a ir despejando las incógnitas que todavía... Dame un rato. Las enfermeras, Rochi me dice, los médicos, las enfermeras, tienen que ir conociendo todas estas cosas porque es un camino que tenemos que transitar de manera compartida. Sabemos que hoy existe la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido un gran avance. Tenemos en la Argentina legislación específica, ley de discapacidad, ley de obras sociales. Hay otras leyes que tratan temas como las franquicias de automotor, la electrodependencia, la ley de trasplantes, la ley de diagnóstico humanizado, sobre la que me voy a concentrar un poquito más adelante. Pero vemos también que a veces la falta de reglamentación de esas normas, y ya explicaré en el caso concreto de la ley de diagnóstico humanizado qué es lo que nos ocurre, recortes presupuestarios que tienen que venir para racionalizar el gasto público, pero tienen que ser hechos poniendo en el centro a la persona, la casi general necesidad de interponer amparos para que la implementación de algunas de estas normas sea realmente efectiva en las familias, el exceso de burocratización con los trámites que hay que hacer en centros de salud, en las obras sociales, etc. Y la desprotección que a veces ocurre respecto de las personas que tienen la misión de cuidar, son desafíos y todavía algunos obstáculos que tenemos que ir tratando de despejar. En la Argentina se ha dictado en el año 2023 la ley 27.716 de diagnóstico humanizado para la comunicación del diagnóstico de síndrome de Down. Aunque la misma ley establece que se aplicarán las normas o las disposiciones de esa ley nacional, también a la comunicación de otras discapacidades, a la comunicación de enfermedades o de necesidad de tratamiento. ¿Qué es lo que busca la ley de diagnóstico humanizado? Todos sabemos que hay médicos más fríos y médicos más cálidos, médicos que tienen cierta intuición para comunicar de manera adecuada ciertas circunstancias, y otros médicos que, como decía Fer, por motivos de protección legal o por miedos o por distintas razones, comunican de un modo a veces incompleto, a veces inadecuado, a veces sin contener la verdad completa, a veces sin la debida profundidad humana, etc. La ley de diagnóstico humanizado viene a cubrir un tema puntual, que es: no podemos depender de que justo nuestro médico tenga ese instinto, o tenga ese sentido común, o tenga ese sentido de prudencia,
sino que es necesario establecer una serie de protocolos para que la comunicación, en estos casos, sea completa, adecuada, veraz, que incluya la contención humana, que incluya una mirada de esperanza o positiva, que incluya información sobre alternativas que pueda tener el paciente o la familia del paciente, y eso es un paso enorme, creo yo, y creo que nos va a beneficiar a todas las familias. Lo que ocurre es que es una ley nacional que requiere, en primer término, la adhesión de las provincias para entrar en vigor en las respectivas jurisdicciones. Pero una vez que se produce la adhesión de una legislatura provincial a esta ley nacional, también se requiere una reglamentación que la torne operativa, es decir, que se constituya una comisión que desarrolle el protocolo, que el protocolo se genere, etc. Y eso todavía no ha ocurrido. Córdoba ya ha adherido y hay otras provincias que también. Salta ha avanzado con la reglamentación y hay otras provincias que están trabajando en la constitución de esas comisiones, pero queda un trayecto importante que transitar. Nosotros desde la Fundación Jérôme Lejeune procuramos con esta triple misión que mencionó Luis al comienzo de la presentación, que es investigar, cuidar y defender, tratar de dar respuestas, tratar de dar un marco, tratar de acompañar en los procesos, a veces normativos, a veces médicos, a veces asistenciales de otra naturaleza, y de defender y dar el debate en los ámbitos en que sea pertinente, a veces a nivel del tercer sector, a veces en los organismos públicos, a veces a nivel legislativo, para defender el valor de la vida de cada persona, de la dignidad intrínseca de cada ser humano por el solo hecho de serlo, y para garantizar los derechos de las personas con una discapacidad intelectual, el síndrome de Down u otra, por supuesto. Nuestra fundación tiene también en Córdoba un centro médico que además es el primer centro médico que atiende con el protocolo Lejeune que existió en el mundo fuera de Francia, y eso es un orgullo muy grande y una alegría. Tenemos pacientes de todas las provincias y por supuesto que nuestra tarea principal, además de atender a los pacientes, de investigar para ayudar a reducir las consecuencias dañosas que a veces tiene este gen extra en las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales de origen genético, y de defender sus derechos, es acompañar a las familias, y en ese acompañamiento la comunicación, sin lugar a dudas, tiene una importancia crucial, fundamental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis María. Muchas gracias, Fernanda. Muy claras las exposiciones y nos han llenado de humanidad esta tarde-noche. Así que gracias por su participación. Bueno, vamos a dar lugar ahora al espacio de preguntas que ya fueron enviando por el chat y por el espacio de preguntas y respuestas, y las pueden seguir enviando para que podamos transmitírsela a nuestros invitados. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que nos hicieron a través del link. Bueno, es si el paciente que recibe la noticia difícil no posee creencias religiosas, ¿puede el profesional de la salud apelar a una dimensión trascendente de la existencia o sería algo invasivo? Empiezo Sí. o intento un esbozo de respuesta. Siempre es importante que tengamos claro que algunas respuestas existen, otras están en construcción y otras apenas las intuimos y tenemos que construirlas juntos, ¿no? Efectivamente, es un dilema que puede tener un médico con fe frente a una situación o un diagnóstico ante una persona que no la tiene. Yo creo que en esto lo que tiene que primar es la prudencia, sin lugar a dudas, que es la virtud máxima que rige todo nuestro actuar humano a nivel padres, a nivel docentes, a nivel profesionales de la salud, etc. Pero sí me animo a decir que no es únicamente una religión lo que define la trascendencia, digamos. Yo creo que cualquier persona es capaz de entender que las cosas pueden ser llevadas de una u otra manera, con mucha dignidad, con fortaleza, que el hombre no es solamente, como decía hace un ratito, un cuerpo que funciona más o menos según las épocas de su vida, o mejor en una época y de a poquito se va deteriorando, sino que somos una unidad de cuerpo, mente y espíritu,
que yo creo que eso sí es posible que un médico lo sepa transmitir, siempre guiado, pienso yo, por esta virtud de la prudencia. Bueno, si puedo agregar algo, gracias Luisma. Si puedo agregar algo, sentía de responder que sí, coincido con Luis María, que la dimensión trascendente no necesariamente va asociada a una religión, ¿no? Pero sí a las preguntas hondas de la existencia, del sentido de la vida, con qué propósito vivo, ¿sí? ¿Qué horizonte tengo, ¿no? Entonces, si por ejemplo se trata de un adulto mayor, seguramente va a querer adherir a un tratamiento para poder jugar con sus nietos, por ejemplo, ¿no? O a un hijo para poder estar en el partido de fútbol con sus amigos el domingo. Entonces, cuando uno le puede presentar a la persona un propósito, un horizonte, ya está desarrollando la dimensión espiritual en esa persona, no necesariamente hablando de una religión en particular, ¿sí? Pero sí creyendo en esa posibilidad, ¿sí? De desarrollar la vida plenamente, ¿sí? Algunos, bueno, sí, lo hacemos con una fe real en una religión concreta, ¿sí? Pero esa búsqueda honda de la existencia es trascendente y cuando uno le puede presentar eso a la persona, va a poder adherir mucho mejor al tratamiento porque ve un horizonte, ¿no? Ve un sentido, ve un propósito para querer curarse, para querer tomar la medicación y para querer volver a los controles médicos, por ejemplo. Claro, y vos nos presentaste, María Fernanda, las dimensiones de la persona y entre ellas esa dimensión espiritual que se refiere a esto, ¿no? En esa búsqueda de sentido, bueno, y que cada persona tiene, ¿no? Esa necesidad de poder satisfacer esas inquietudes espirituales. Así que, bueno, no relacionarlo tanto con lo religioso, sino con una visión redundantemente más trascendente, ¿no? Sí. Tal cual, porque también esto sería también reconocer la dignidad de esa persona en su plenitud, porque si estamos reduciendo alguna de estas dimensiones, como decía Florencia, de lo que antes nos expresó Fernanda, no lo estaríamos reconociendo enteramente en su dignidad intrínseca, así que, y reconociéndolo como persona, ¿no? Así que me parece que es interesante este punto de vista. Con respecto a esto hay una consulta para Luis María, pero también se puede sumar Fernanda, por supuesto. Dice, para ver o mirar a Rochi como persona digna, con una discapacidad, perdón, ¿desde dónde sale ese entendimiento de la vida como tal y la respuesta contraria al aborto? Primero del convencimiento de que no somos dueños ni de la vida ni de la muerte de nadie. Segundo, del convencimiento que es parte de esa mirada trascendente o esa visión antropológica que tenemos de la vida, que es que las personas tenemos una dignidad no por lo que seamos capaces de hacer, sino que es intrínseca, parte de nuestra naturaleza, por el solo hecho de ser personas, individuos de la especie humana, tenemos una dignidad que nos hace sujetos de derecho, que nos hace ser dignos de respeto, que nos hace tener muy clara la mirada de que a quien lo necesite debemos defenderlo y protegerlo, y además a la experiencia, ¿no? Que cada vez es mayor y creo que en esa revolución mucho tuvo que ver el profesor Jerome Lejeune. Antes no era tan común ver familias con un miembro con una discapacidad, no era común o no era tan común ni tan frecuente ver a personas con discapacidad, y el verlas, el compartir con ellos espacios, nos hace descubrir en cada uno de ellos una riqueza enorme. Como dijo Fer, cada persona con discapacidad es parte de la sociedad y la completa. Y yo mencioné que cuando yo veo que mis hijos, que también tienen compañeros con discapacidad, lo incorporan con tanta naturalidad, me doy cuenta también de que su madurez incluye algunos valores y algunas cosas muy profundas y ricas que a lo mejor nosotros no teníamos la posibilidad de incorporar, por lo menos tan a temprana edad, porque convivimos. Además, quien la conozca a Rochi, y los invito a conocerla,
se van a dar cuenta de todo lo que aporta, de todo lo que suma, de las alegrías que transmite, de la riqueza de su personalidad. Bueno, es muy amplio, es una respuesta esbozada, no demasiado concreta, pero que me sale del corazón. Muchas gracias, Luis María. Fernanda, No ¿querías sé si agregar puedo, algo? Adelante. gracias, sí. Quería agregar, bueno, agradecerle a Luis su testimonio como papá y también agregar que creo que la importancia está en poder identificarnos con la persona, ¿no? Y en este caso con el hijo primero, antes que con la enfermedad, ¿sí? Cuando yo puedo ver al hijo, puedo ver a la persona eh, antes que a la circunstancia que la atraviesa, puedo tener una mirada más humana de identidad con esa persona, ¿sí? Por eso, bueno, desde esas etapas de la comunicación en diagnóstico prenatal, se juega la identidad del vínculo, ¿sí? ¿Con quién me voy a vincular? ¿No? ¿Me voy a vincular con la persona o me voy a vincular con la enfermedad? ¿Sí? Lo mismo creo que puede suceder con cualquier otra enfermedad, ¿no? Con diabetes, hipertensión. ¿Me voy a vincular con un diabético o me voy a vincular con una persona con diabetes? ¿Sí? Creo que acá está bueno reconocernos de nuevo humanos, ¿no? Vernos como personas primero para después ver qué circunstancia nos atraviesa y, bueno, abrazarnos en esa circunstancia. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Luis María. Hablaban recién del diagnóstico prenatal y también en tu exposición, Fernanda, en la comunicación de ese diagnóstico. Ustedes hoy representan una fundación. Luis María traía también el aporte de Jérôme Lejeune, bueno, en Francia. No podemos desconocer también el aporte de Down en Inglaterra. Hoy la realidad de la discapacidad en Europa es bastante particular, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué podemos esperar nosotros para nuestra realidad argentina o latinoamericana en este sentido? Voy a contar primero la experiencia de la Fundación Leyen. Perdón que te gané de nuevo, Fer, pero a mí se me hincha el pecho cuando cuento lo que estoy por contar ahora. Cuando estábamos en España en realidad, aunque ya habíamos escuchado hablar del profesor Jérôme Leyen, no conocíamos la fundación, sí nos vinculamos casi de manera inmediata con una persona que es Victoria Troncoso, la esposa del doctor Jesús Flores, dos científicos muy valiosos que lo han conocido, lo han tratado y son discípulos de Jérôme Leyen, y nos dieron una mirada que realmente nos hizo explotar el corazón, nos cambió el enfoque, podríamos decir. Pero volvíamos a la Argentina y la Fundación Jérôme Leyen no estaba en la Argentina. Lo real es que otros papás y nosotros, y gracias a que un argentino era en ese momento el secretario de la Fundación Jérôme Leyen en Francia, empezamos a gritar muy fuerte: queremos que vengan a la Argentina, vengan a la Argentina, y nos respondían de manera inicial: no hay ninguna Fundación Jérôme Leyen fuera de Francia. Solo hay una delegación en España que no tiene atención médica. Nuestros únicos consultorios, según el protocolo Leyen, están aquí, en Francia. Y nosotros empezamos a gritar más fuerte que queríamos que vengan a la Argentina y empezamos a darles datos. Entre otros, algunos de los datos a los que hace referencia Ariel. Aquí nacen, aquí tenemos pacientes. Ustedes están quedando sin pacientes porque no los dejan nacer. Fundación Jérôme Leyen tiene un núcleo de pacientes muy amplio, pero a nivel poblacional es un porcentaje muy pequeñito. La tasa de incidencia de nacimientos de personas con síndrome de Down en la Argentina es muchísimo más alta que la de Francia y la de otros países de Europa. Sencillamente porque aquí nacen casi todos. Y eso a los franceses primero los hizo abrir los ojos como platos. Les parecía impactante que tuviéramos esa tasa de incidencia que demostraba que las mamás argentinas no abortan a sus hijos con una discapacidad. Y el segundo dato fue algo que después se revirtió, pero que en el 2018 también nos llenó de alegría y de orgullo, que fue que por primera vez en la historia del mundo, una ley para despenalizar o para legalizar el aborto llegaba a un congreso, como el Congreso argentino, y era rechazada.
Cuando llegaba con apoyo político, generalmente se la trata cuando se sabe que cuentan con los votos. Y en la Argentina en el año 2018 se rechazó esa ley. Entonces los franceses nos miraron con mucha más atención. Los trajimos a la Argentina y se abrió en la Argentina el primer centro médico de Francia que atiende según el protocolo LESER. En nuestro país, después de haberse rechazado, la ley se volvió a tratar y se aprobó. Pero todavía creo que tenemos muchísimo por hacer. Yo creo que los argentinos tenemos en muy alta estima el valor de la vida humana. Y si algo nos caracteriza como pueblo es nuestra solidaridad, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de empatizar con los que siente la otra persona, quien nos rodea, y una mirada como sociedad que creo que es solidaria y, y eso nos abre un panorama que creo que nos hace mirar con esperanza lo que se viene. No me animo a decir optimismo porque a veces puede ser ingenuo. Sabemos que hay mucha gente que está trabajando por lo contrario, pero sí con esperanza, por esta mirada trascendente de la que hablamos. En la Argentina nacen muchos más chicos con síndrome de Down y hay muchas más personas con otras discapacidades que nacen porque sus madres saben que su dignidad va mucho más allá de lo que puedan ver en una primera mirada o a través de un diagnóstico médico. Muchas gracias, Luis. Y la verdad que somos testigos del servicio que prestan, no solo en la provincia de Córdoba, sino también en el interior del país. Conozco un caso de acá de Santa Fe con una trisomía, que no es síndrome de Down, sino que es en otro par. Y bueno, y la verdad que la contención que recibieron desde la fundación, también asistiéndolos no solo a nivel prestacional y a nivel humano, sino también con algún cierto apoyo financiero, así que para poder acceder a las consultas, así que la verdad que muy agradecidos por esa parte a ustedes. Yo tengo una pregunta para Fernanda, en realidad tengo varias, pero bueno. Bueno, por una parte preguntan sobre la formación de los profesionales de la salud en temas de comunicación. Esto, Fernanda, desde tu experiencia, ¿vos ves que hay un avance en estas cuestiones? ¿Cómo está Argentina? Bueno, creo que puedo, a ver, he ido investigando un poco, bueno, sobre los programas de estudio y creo que, bueno, en Latinoamérica de a poco lo está incorporando, ¿sí? Tengo entendido que hay programas en Uruguay, hay programas en Chile, también en, bueno, en universidades locales se está incorporando esta mirada más humanista, se está viendo más su necesidad de también que los alumnos no solo lo reciban desde el punto de vista teórico, sino que también, bueno, puedan hacer simulación, role-playing entre ellos, en grupo. Bueno, a ver, decime, hacé de cuenta que, bueno, que yo soy una mamá que está esperando un bebé con síndrome de Down y bueno, y me lo tenés que comunicar, o que yo soy una persona diabética y me lo tenés que comunicar, o que tengo cáncer y me lo tenés que comunicar. Bueno, que no pierdan el miedo en esos espacios de aula, digamos, porque después, bueno, les toca ir a hacer las prácticas y recibirse. Así que bueno, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, donde soy docente, sí, yo doy una clase sobre comunicación, es una clase en el trayecto final de la práctica final obligatoria, pero bueno, creo que podemos seguir todavía avanzando en ese tema y también en la gestión, ¿no?, de los miedos y del autoconocimiento y de lo que implica la muerte, ¿no? Y también formar específicamente en diagnósticos prenatales, ¿sí? Creo que podemos hacer mucho más todavía. Sí, porque a veces no es solo importante lo que se dice, sino de la manera en que se dice. Muchas veces para transmitir hasta una buena noticia, por ahí no somos buenos. Y bueno, también es importante tener compasión y como vos hablabas de otros valores como la empatía, ¿no es cierto?
Respecto al diagnóstico Vos sabés, prenatal, Flor, perdón. Sí. que esto que dijiste vos que es clave, es que la buena comunicación de un diagnóstico, o el diagnóstico humanizado, porque hoy ya tiene nombre, no es solo una regla de cortesía, de urbanidad en el trato entre un paciente y su médico y viceversa, sino que es parte del tratamiento. Cuando uno recibe la comunicación de una discapacidad o de una enfermedad o de la necesidad de un tratamiento de la naturaleza que sea, de una manera clara, positiva, esperanzada por un profesional que lo que busca es tratar de interpretar lo que siente el interlocutor para comunicarlo del mejor modo posible, uno va a poder procesar esa situación de un modo más rápido, más adecuado. En cambio, si lo que recibe es caras largas o incluso reproches, que de hecho existe, angustia, uno procesa de una manera diferente, peor. El proceso del duelo, del que hablábamos hace un ratito, es mucho más prolongado y quizás menos fructífero. O sea, no es solo una regla de urbanidad y cortesía, no es porque somos educados que tenemos que comunicar bien, sino porque es parte del éxito de ese tratamiento que tengamos que, que transmitir, digamos, el diagnóstico que tengamos que transmitir. Sí, y Sí, algo que así es. pensaba, perdón, sí, sí, sí. No, por favor, solo afirmar, ¿no? Con Luis María que sí, se trata de una competencia clínica, la comunicación, ¿sí? A desarrollar y que puede ser enseñada y que puede ser evaluada, puede ser aprendida, porque eso va a llevar también a una mejor práctica médica en todo sentido, ¿sí? En la relación médico-paciente, ¿sí? Creo que es posible. Sí, asimismo el paciente tiene derecho a la información para poder también tomar decisiones informadas. Eso es parte también del proceso de consentimiento informado, ¿no? Que la base es la buena información, la información competente. Y bueno, y en eso también me preguntaba si no es también importante, sobre todo en la transmisión de un diagnóstico prenatal, que el paciente o la mamá esté acompañada, porque uno cuando recibe una noticia inesperada, inmediatamente se transforma en una persona frágil porque, por el mismo dolor, ¿no? Que le puede causar. Y vos sabés, Flor, que ese acompañamiento es muy necesario. A veces puede estar dado por el marco familiar, a veces lo recibe un papá y una mamá y a lo mejor alcanza, por decirlo de alguna manera, pero en ocasiones podrá ser necesario el acompañamiento de una persona especialista, ¿no? Se puede ser un psicólogo, alguien que pueda acompañar desde otro lugar. En Europa, que tenemos estas distorsiones de las que ya hablamos, se da una paradoja que es terrible, y la he leído en testimonios en primera persona de mamás que lo han vivido. Me transmitieron tal diagnóstico, me sugirieron abortar y yo decidí no abortar. Luego de eso se enteran que si hubiera decidido sí abortar, iba a recibir por parte de la institución de salud y del Estado una ayuda económica, un ofrecimiento de tratamientos psicológicos, un acompañamiento profesional, pero al haber decidido no abortar, el Estado le dice, ah, bueno, entonces como no aceptó nuestra solución, ahora el problema es suyo. Esa distorsión lleva hasta el extremo el problema, ¿no? O sea, si tomás esa decisión que ellos propician, te darán un acompañamiento, le voy a poner las comillas, ¿no? Pero adecuado. Si decidís seguir adelante, el Estado ahí te deja solo. Sí, y esto también, llevado, digamos, vos, Luis María, en tu exposición mencionaste la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, la convención es clara, incluso tiene un inciso, el inciso X, pues lo estudio y lo comparto también a eso, de la obligación que tienen los estados partes de justamente de acompañar a las familias para que puedan cumplir primero los roles, los fines que tiene la familia y después realmente para contribuir al desarrollo de esa persona con discapacidad, que bueno, en caso de un niño está a su cargo, ¿no? Entonces, justamente acá habría un incumplimiento por parte
de estos estados que no están acompañando en este sentido. Absolutamente, absolutamente. Hoy estamos muy rengos, por decirlo de una manera, en eso, porque los estados se corren. Si hacen lo que de algún modo les sirve o lo que consideran conveniente en un determinado momento, te puedo acompañar un poquito, si no, no. Y eso es muy triste. Volviendo sobre la comunicación, que ustedes le han dado hoy un énfasis, me parece muy importante, y nos han hecho también dimensionar un montón de aspectos que hay que tener y considerar. ¿Ustedes piensan que esto influye o puede influir de manera positiva o negativa? Y con respecto también a la percepción, en el caso del diagnóstico, ¿no?, prenatal, de la percepción de la persona, de la familia con respecto a esa persona, y eso después también jugar como también como una barrera incluso en cuanto al desarrollo de las potencialidades de esa persona con discapacidad. ¿Cómo lo ven a esto, esa incidencia que puede tener este tema? ¿Querés hablar vos, Fer? Como quiera, sí, sí, está bien. La pregunta, perdón, va a cómo a cómo se vincula la familia con ese nuevo ser. ¿Esa es la pregunta? Influye Ah, la forma en que se comunica, esto influye en la percepción y después en la actitud de la familia con ah, respecto a esa persona, ¿no? sí, sí, ahora sí, gracias. Desde ya, porque si yo percibo el síndrome de Down, por ejemplo, como desde el modelo médico, ¿sí? Se llama así en el sentido que se piensa como una enfermedad sobre todo. Si yo lo veo como una desventaja, como algo negativo, algo a normalizar, y desde ese lugar voy a comunicar. Y desde ese lugar, eh, si la familia no ha conocido esta enfermedad capaz que lo recibe desde ese lugar, y por lo tanto así puede percibir el hijo, ¿sí? Que va a tener lamentablemente. Entonces creo que es clave desde qué lugar comunicamos para poder ayudarle a la familia a que se identifique con la persona del hijo, y no con la enfermedad del hijo, y también con su dignidad y con sus derechos, ¿sí? Por eso sí, sí creo que la forma en la que concebimos la discapacidad es fundamental a la hora de comunicar. Por eso creo que es tan importante tomar conciencia y registrar. Ah, yo concibo la discapacidad desde este modelo y no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Podría investigar, bueno, qué otros modelos me ayudan para poder comunicar la discapacidad desde un lugar más valioso, ¿no? Y más digno de la persona. Yo estoy convencido de que eso que decís, Fer, es importantísimo. El modo en que te transmiten esa noticia, sin lugar a dudas que ayuda a esa percepción inicial, al proceso posterior de asimilación de una idea que no estaba en nuestros planes y al transitar después ese camino que llega, o sea, ha llegado a nuestra vida para quedarse, esperemos que por muchísimo tiempo más. Entonces, conocer de la mano de un médico que existen organizaciones que pueden acompañarnos, que hoy hay tantos avances técnicos, que la sociedad está mucho más preparada que en otras épocas para recibir a una persona con discapacidad, que no toda discapacidad es una enfermedad, porque esa mirada también a veces dice, uy, traer un hijo enfermo, no sabes si va a ser sano o enfermo, si tiene una discapacidad de tal tipo, pero bueno, yo les mencionaba, siempre hablo del síndrome de Down, que es lo que me toca de cerca, ¿no? Pero antes se hablaba del síndrome de Down como una enfermedad. Hoy nos dicen no es una enfermedad porque puede estar perfectamente sano en su desarrollo, es una anomalía genética que trae aparejada una discapacidad intelectual y una mayor predisposición a contraer algunas enfermedades. Justo ahí veo y aprovecho y la ato, ¿por qué antes las personas con síndrome de Down morían jóvenes? Bueno, en parte por esta mayor predisposición a contraer algunas enfermedades, que por no existir tantos avances médicos, científicos y tecnológicos, o no podían prevenirse o no se trataban de manera eficaz. Hoy contamos con muchas mejores herramientas que en décadas anteriores.
Bueno, otra pregunta que teníamos era en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, si a partir de la vigencia de esa ley disminuyeron los nacimientos de niños con discapacidades intelectuales, si tienen algún dato de eso. A lo mejor Fer tiene algún dato concreto. Yo lo único que puedo decir es que en el último estudio que yo vi, que me parece que lo compartí con Ariel, creo que es del 2022, o sea, ya estaba en vigencia la ley, la tasa de incidencia del síndrome de Down en Argentina seguía siendo 4 veces superior a la de los países de Europa, de Nueva Zelanda, etc. Entonces, pero no tengo algo más reciente o más concreto, quizás Fer lo tenga. No, tengo entendido que no ha incidido significativamente. Podría buscar las estadísticas, pero no, tengo entendido que no. No al modo de los países de Europa, ¿sí? No a ese nivel. Este, sí, no, tengo entendido que ¿Vieron no. que ¿Por qué? ¿Vieron que tenemos muchas razones para la esperanza? Ya veremos Sí. el dato y sin lugar a dudas que lo que ocurrió, la sanción de la ley, es parte de un proceso que va buscando cambiar la tendencia, ¿no? Pero todavía tenemos un tejido social sano en ese sentido, con lo cual creo que hay mucho por hacer y hay cosas que posiblemente hayamos perdido, pero que podemos recuperarla y además podemos seguir trabajando con muchos frutos en este campo. Yo también había otra pregunta relacionada con lo que comentaron de Europa, ¿no? De esta cuestión de que nacen menos chicos con síndrome de Down. Y los que nacen, ¿se le otorga o cobertura médica en los primeros años de vida o hay alguna discriminación en este sentido? No, sí, o sea, cuando nace una persona con una discapacidad, las obras sociales, por decirlo de alguna manera, lo afilian y los hospitales lo atienden. Eso sí funciona. Lo que no funciona es la aplicación práctica y concreta de algunas prestaciones que están previstas como obligatorias y que en la realidad implican o un desgaste enorme de las familias o la intervención de profesionales del derecho, ¿no? Entonces, la ley de obras sociales establece que todos los tratamientos y medicamentos que se vinculen a la discapacidad o a la enfermedad crónica o lo que se trate, deben ser cubiertos en un 100%. Bueno, la ley lo dice así. Pero cuando yo voy a presentar, cuando yo me solicitan un medicamento para mi Rochi, por ejemplo, y yo lo pido a la obra social, me dice, te cubro el 50, pero no, pero es el 100. No, bueno, y empieza una pelea. No es raro, y esto es solo una anécdota, pero creo que es gráfica, que cuando uno se encuentra en el súper, por ejemplo, con otros papás que tienen un hijo con síndrome de Down, uno lo ve y dice, nos reconocemos al instante y vamos a charlar casi como si nos conociéramos desde hace años, ¿no? Pero la primera pregunta suele ser, ¿cómo se llama tu hijo y cuántos años tiene? O ¿cómo te llamas y cuántos años tenés, según las edades? Y la segunda es, ¿en qué juzgado tenés tu amparo? Y eso no es lógico, ¿no? Que todas las familias tengamos un amparo para que las obras sociales o los centros de salud nos brinden las prestaciones que la ley establece como obligatorias. Pero no es una discriminación desde el origen. Cuando nació Rochi, nuestra obra social la afilió porque era parte de nuestra familia. Lo que a veces es difícil es cuando uno cambia de obra social. No porque se nieguen a afiliarla, sino porque ponen unos montos de cápitas altísimos, porque viene con o la discapacidad o una enfermedad preexistente, etc. Es un lío. Bien, bueno, acá tenemos un comentario que ustedes los pueden leer en el chat y bueno, también es público. Dice, bueno, yo tuve un bebé Down y él estuvo en el hospital cerca de un mes después de nacer. Yo amé a mi bebé desde que supe que era Down y otras 3 mujeres que en esa época también tuvieron a sus bebés como el mío, tenían dificultades para calmar el llanto, la alimentación, el crecimiento, etc. Las enfermeras me pedían que hablara con las otras mamás, pues el mío no era nervioso ni lloraba todo el día como los otros. ¿Esto puede ser verdad? Pero por supuesto, Guadalupe, que puede ser verdad. Las personas con una discapacidad, por ejemplo, el síndrome de Down, tienen personalidades diversas, ¿no? Inquietudes, habilidades, intereses distintos como la de todas las personas.
Sus personalidades pueden tener rasgos en común, uno suele decir son muy cariñosos, por ejemplo, o cosas así, pero sus personalidades son distintas. Así como yo tengo un hijo que puede ser más hábil para los deportes y el otro un poquito más aplicado en el cole, y alguno tiene más facilidad para las matemáticas y el otro para las ciencias sociales, o bueno, hay personas con síndrome de Down que son más deportistas y otros más sedentarios. Rochi es muy parlanchina, como habrán visto, y hay otras personas con síndrome de Down que hablan poquito o no hablan tan bien. Es decir, claro que sí, sí varían. Sí veo como muy valioso lo que cuenta Guadalupe, porque las enfermeras mismas veían la importancia de que otra mamá pudiera transmitir también tranquilidad y contención. Bueno, hay un montón de comentarios que nos van acercando, experiencias también de vida, como nos comenta Erika, de un hermano que falleció con ella, y todos los inconvenientes que tuvo en su acompañamiento, y todo lo que tuvo que hacer también legalmente para darle un poco de dignidad a su vida, como nos comenta. Eh, una realidad que también nos atraviesa, lamentablemente, a pesar de todos estos avances y todo esto que nos decías, Luis, de esta manera muy esperanzadora, como también ponen en el chat que nos han transmitido, de que es una buena época para nacer con discapacidad, como de tu propia experiencia. Pero bueno, más allá, ¿no? de no tener, de no negar esta realidad también propia de esta circunstancia de nuestro país, como la discusión de la ley de emergencia en discapacidad y tanto que podríamos mencionar como para no quedarnos tampoco, ¿no? en una expresión solamente de buenos deseos y alejar un poco de la realidad, ¿no? Así que, Hay muchísimo por hacer, gracias. Ariel. Tenemos muchas cosas que ya hemos caminado y hemos llegado a lugares valiosos, por decirlo de alguna forma, pero queda muchísimo por transitar, ¿no? Eh, pero yo sí tengo esa mirada esperanzada que les transmitía. A mí me da mucha gracia cuando Rochi ve a otros chicos con síndrome de Down, que suele decirme, mira papá, ese chico tiene síndrome de Down. Y yo le digo, sí, es verdad, Rochi. Y ella me dice, son tan tiernos. Ella tiene como una mirada muy, muy divertida de sus congéneres, y a nosotros nos divierte mucho, porque hoy nos los cruzamos en la calle, ella los ve o jugando, o en un cole, o haciendo deporte en un club, y eso también es muy valioso, muy rico. Bueno, muchas gracias, María Fernanda, Luis María. Bueno, empezamos hablando de fragilidad, pero también de esperanza, porque la fragilidad a veces es un límite, pero también lo podemos ver como una oportunidad para descubrir nuevas formas de cuidado, de encuentro y de sentido. Bueno, la bioética ante situaciones límites no se queda en la teoría, ¿no? Sino que se trata de hacernos preguntas reales con otros en comunidad. Y para eso dimos este primer pasito en el ciclo. Desde ya muy agradecidos por la presencia. La verdad que es un orgullo para nosotros todo lo que están haciendo. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, un gusto haber participado. Bueno, muchas gracias, doctor Caballero, licenciada Bustamante, por el tiempo que nos dedicaron. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciantes que hacen posible este quinto ciclo de bioética, fragilidad y sentido, Capital Constructora, Integrar Sociedad de Inversiones, Carlitos Zapatería, Malmó Panaderías, García Hermanos Agroindustrial para su marca Tregar, Frigorífico Recreo, y a las instituciones que adhirieron al ciclo, Fundación Jérôme Lejeune, Investigar, Cuidar, Defender, Universidad Católica de Santa Fe. También agradecemos, como es nuestra costumbre, a todos los presentes en esta conferencia, por el tiempo que nos han dedicado y por su participación en los comentarios, en las preguntas que hemos recibido. Los esperamos para la segunda jornada el próximo miércoles 6 de agosto a las 19:30 horas, donde la doctora Selmira Bottini de Rey nos hablará sobre disforia de género en niños y adolescentes. No olviden inscribirse. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.